Creo de que el presidente debe ir o al Congreso a dar la cara y a explicar, o a la Fiscalía. Un amanecer complicado, ¿no? Sí, Es muy difícil sí, llegar a los días tormentoso. domingos en la noche y ver al presidente de la República recorriendo canales todas las semanas, confundiendo lo que es el lugar donde tiene que dar explicaciones, ¿no? Y realmente exponiéndose y exponiendo a la figura presidencial a un innecesario maltrato. Yo creo de que el presidente debe ir o al Congreso a dar la cara y a explicar, o a la Fiscalía a dar las opiniones y o pareceres que considera son aplicables a sus casos, ¿no? Ya le han recomendado incluso al presidente que tiene que tener una defensa legal para tener una estrategia y no exponerse a estas, no voy a decir maltratos, porque no todo el mundo lo ha maltratado en la prensa, pero no exponer de esta manera la figura presidencial, más allá de que si él se lo merece o no, sino que es el presidente de la República. Además, Karina, ocurre, y Delia no me va a dejar mentir, que el presidente está diciendo cosas en las entrevistas que pueden ser usadas en su contra en un proceso. O sea, por ejemplo, esto que ha dicho el Club de la Construcción. La investigación del Club de la Construcción se abrió porque yo lo dije en un discurso. No es verdad, pues. Esto es parte de la colaboración eficaz de la gente de Odebrecht del 2017. Hace un proceso largo, complicado. Esa declaración original fue luego ratificada por el propio Barata. Es decir, antes de que el presidente hablara sobre el tema. Mira, el tema es bastante complicado porque estamos ante uno de los mayores casos de corrupción que hemos conocido de una manera tan amplia y detallada. Y el presidente confunde lo que es la política comunicacional de un gobierno con lo que es un juicio mediático donde él va a ser absuelto en función a cómo se comporta, si es complaciente o maltrata o recibe algún tipo de agravios. Depende del escenario de la entrevista que él evalúa. Pero en un proceso legal es completamente distinto. Como tú bien anotabas hace un momento, lo más importante es el derecho a la verdad. O sea, uno va al proceso penal no tanto para sancionar, sino para conocer lo que realmente pasó. Y es en ese contexto de la importancia del derecho a la verdad para poder tomar medidas precautorias que la figura de la colaboración o de la acción eficaz, como se llama en diferentes países, es el producto estrella en todos los mundiales, porque solamente aquellos que delinquieron contigo y conocen los detalles pueden aportar las pruebas para llegar a aquellos puntos y personas que de otra manera no sería posible, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener presente, que aquí lo que importa es el derecho a la verdad, no es salir bien, que yo le he hecho la culpa al uno, que yo le he hecho la culpa al otro, que soy parte de una conspiración, que me tienen claro, pero en ese contexto, Delia, lo que tendría que ocurrir de parte del Ministerio Público es, ante las circunstancias, elementos, indicios que comprometen al hoy presidente de la República, es hacer las investigaciones. No hay ninguna razón constitucional para que ese derecho a conocer la verdad se nos diga, nos vamos a esperar hasta el próximo año. Has tocado el tema medular. No tiene ningún sustento legal. Has tocado el tema medular. Para denunciar al presidente de la República y a otros altos funcionarios solamente puede hacerlo la fiscal de la Nación. Pero la protección constitucional no es para investigar los hechos. Y me parece de que tanto no hay protección para incluso hechos antes de comenzar su función, que ayer otro fiscal ha iniciado la investigación, ya sin preguntarle a la fiscal de la Nación de frente, ¿no?, sobre los hechos ocurridos en Moquegua cuando él no desempeñaba funciones presidenciales. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en la etapa preparatoria, así dure 1 año, 2 años, es la etapa en la que los fiscales van acopiando las pruebas que te van a permitir armar la teoría del caso, diseñar la estrategia, discernir lo que sirve o no para poder sustentar en un determinado momento la acusación. Pero si tú, de manera anticipada, conoces quién está hablando, qué prueba está dando, y a ti no te tocan, no te llaman, ¿qué vas a hacer? Vas a destruir las pruebas, que es algo que para mí lo estamos viendo, ¿no es cierto? Está destruyendo a las personas, está destruyendo la imagen,
está trayéndose abajo de repente las pruebas que el Ministerio Público está acopiando con tanto cuidado, porque fíjate, para convertirte en colaborador eficaz yo creo que no es una cosa fácil. Tú tienes que meditar bien, tienes que aceptar que has cometido el delito, tienes que ir a confesión y además tienes que aportar prueba que corrobore de alguna manera lo que tú estás señalando. Entonces, estas personas, aparte de reconocer el delito, pasan por un momento de fragilidad personal ante su familia, sus amigos. Claro, Delia, y sobre eso, delictuosos, y ¿no? sobre eso precisamente los colaboradores eficaces llegan a tener una conexión con el fiscal hasta tenerle Exitosa. confianza. Para ti era pertinente quitarle el caso del Club de la Construcción al fiscal Juárez Atoche, que precisamente es el que ha abierto esta investigación. Y además yo quisiera añadir a mi pregunta, ¿qué va a pasar con él si la fiscal de la Nación ya dijo que le quitaba competencia y él está abriendo investigación preliminar al presidente de la República? Hay algunos abogados, expertos y políticos que han dicho que definitivamente el que más sabe del Club de la Construcción es Juárez Atoche, que es un retroceso sacarlo, apartarlo de esta investigación. Mira, el fiscal, cuando entra en contacto con una persona que ha cometido un delito, porque esa persona cometió un delito, ese es el supuesto, o sea, el colaborador eficaz no es un novelista de ficción, es uno que estuvo involucrado en los hechos delictuosos. Entonces, cuando entra en contacto con esta persona, hay una fase de negociación, porque yo te doy, pero no a cambio de nada. Yo con el fiscal estoy negociando. Yo tengo este delito, él dirá, tú tienes este concurso de delitos, te tocan 35 años de cárcel, 25 años de cárcel, yo te entrego información y el fiscal dice, no, eso no me sirve. Estás negociando tu libertad, tu vida, la reparación, ¿no? Entonces tú generas un vínculo de confianza en base a la información que entregas, en base a que confías en la palabra de ese fiscal que te dice, yo te voy a conseguir la reducción de la pena, te voy a bajar a tanto. Entonces, sacarlo del juego, reducir la negociación a nada y que te manden a otra persona es bastante delicado, ¿no? O sea, viéndolo antes que desde el punto legal, enfocándolo desde el punto de vista individual. Pero ¿no? y en el tema que le ha abierto mundo. la investigación, diciendo ya la fiscal de la Nación de que le quitaba competencia, ¿esto puede generar en realidad algún tipo de sanción para Juárez Atoche? Mira, yo lo que he visto es de que los fiscales deben haberse reunido y conversado, ver la historia reciente y haber dicho, nosotros no podemos esperar 9 ni 8 meses para continuar investigando a esta persona que en la actualidad tiene tanto poder que puede destruirnos todos los casos y nosotros pasar a ser una raya más en la historia de la corrupción. Y han tomado esa decisión abiertamente, desconociendo lo que ha señalado la fiscal, pero con una protección. Los hechos que están investigando son anteriores al momento de la protección constitucional. Entonces, ese es claro, el detalle y ahí es a ahora, donde Delia, deben estar apuntando los fiscales. Dime, Nicolás. Eso es en lo que se refiere, Delia, a la responsabilidad de papel que debe cumplir el Ministerio Público. Pero en el caso del Congreso, ya la gente de Unión por el Perú lo ha anunciado y reiterado esta mañana José Vega Antonio, que es el vocero de esta agrupación en el Congreso, ya ha dicho que están recogiendo firmas para una nueva solicitud de vacancia. Pero la pregunta es si hay que repetir la historia de hace algunas semanas o buscar una alternativa que resulte más coherente y que le dé más confianza a los ciudadanos. No sé cuál es el procedimiento. Tú tal vez tengas una respuesta de la que debería hacer el Congreso. Lo que está planteando el Frente Amplio, es decir, que se constituya una comisión que recoja toda la información y que al final proponga conclusiones, una de las cuales podría ser la vacancia. Pero digamos, eso me resulta a mí, por lo menos desde mi ignorancia, un procedimiento más razonable y menos, apasionado, digamos.
Lo que ocurre es que aquí van a coincidir varios preceptos de carácter jurídico que se están manejando y yo diría manoseando a nivel de opinión pública para quitarles legitimidad, ¿no? El primero es de la necesidad de contar con un líder, un presidente de la República que reúna la suficiente capacidad moral como para continuar conduciendo el país. Esto se ha llevado a una discusión que terminó con esta situación fallida en el Congreso, con pedido de medida cautelar, presencia del Tribunal Constitucional, y luego tú tienes el derecho de presunción de inocencia que le asiste a toda persona, ¿no? A continuar en funciones y ejecutando las actividades, pero lo que ocurre es de que acá lo que se está minando es la figura presidencial y con ella las instituciones. Se está minando la presidencia y se está minando el Congreso y le están dando una suerte de que son figuras que, bueno, pues en vez de servir, estorban. Esa es la conclusión a la que mayormente podría llegar la población y hay que tener muchísimo cuidado. La comisión, ¿para qué? ¿Para qué la comisión? Tendría que ser una comisión que se dedique 3 días y el Ministerio Público ha dicho que no va a investigar los tipos y los temas penales que encuentra una comisión, solamente pueden ser derivados. Pero ¿qué debería hacer entonces el Congreso, Delia? Mira, yo creo de que el Congreso debería de reunirse y debería de pensar muy en serio qué cosa es lo que va a hacer y si va a ir por un tema de una vacancia, consolidar sus posiciones de carácter jurídico y ver cuáles son los instrumentos que va a utilizar. Ahora, la posición jurídica del Perú desde 1860, desde esa constitución, es clara. Se ha dicho de que quien conduce la presidencia tiene que tener una idoneidad moral y a través de los diferentes debates que se dan en más de un siglo, se llega a la conclusión de que no importa un juicio injusto con tal de que se tenga en la presidencia a una persona que pueda sacarla adelante, porque de eso se trata la calidad y la condición moral. Pero si el Congreso a la par es atacado, es destruido, entonces no tiene mecanismo para poder aplicar él mismo la salida que la Constitución ha dado para una situación de crisis. Y si tú miras lo que ha ocurrido en los últimos tiempos en América Latina, cuando Lugo y Paraguay vivieron su problema moral, fue destituido por vacancia moral. Bucarán pasó lo mismo, Dilma Rousseff exactamente lo mismo, Evo Morales renunció también por un cuestionamiento moral, porque es la gran salida política que los ordenamientos constitucionales les confieren a los países para evitar esta crisis continua.